Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende tu Consultorio, el podcast donde exploramos todas las posibilidades para que los psicólogos emprendan con éxito, rompan barreras y expandan su impacto. Hoy tenemos un tema que me encanta y que no solamente está revolucionando la manera en que ejercemos nuestra profesión, sino que también está transformando la manera en que nos conectamos con nuestros pacientes y además llevamos nuestra labor terapéutica al mundo digital. Hoy vamos a hablar sobre negocios digitales para psicólogos y cómo poder expandir tu consultorio en línea. Si tú alguna vez te has preguntado cómo podrías ayudar a más personas sin tener que estar limitado por un espacio físico o cómo puedes generar más ingresos, incluso realizando menos trabajo, este episodio es para ti. Hoy vivimos en una era en la que la tecnología no solo nos conecta, sino que también abre un sinfín de posibilidades y un sinfín de oportunidades para llegar a quienes nos necesitan sin importar en dónde estén. Y como psicólogos tenemos el poder de llevar nuestro conocimiento y nuestra experiencia más allá de las cuatro paredes de un consultorio. Entonces, en este episodio vamos a explorar cómo puedes expandir tu profesión a través de negocios digitales innovadores. Vamos a hablar de ideas que van mucho más allá de cursos virtuales o cursos en línea o consultas virtuales. Vamos a hablar de experiencias digitales interactivas, de herramientas terapéuticas, de cómo integrar lo lúdico para el desarrollo emocional. Vamos a hablar de retos virtuales que generan cambios en las personas, cómo crear comunidades en línea para familias, para padres, para educadores y sobre todo también vamos a hablar más de la tecnología en la gestión de nuestros consultorios. Hoy vamos a romper con todos esos mitos y creencias limitantes que tenemos sobre emprender en el mundo digital, porque tú no necesitas ser un experto en tecnología y tampoco necesitas ser un influencer para poder comenzar. Solamente necesitas tener una visión clara y el deseo de crear un impacto positivo en la comunidad, y eso es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que si tú estás listo, lista para llevar más allá las posibilidades que tu profesión te puede ofrecer y quieres aprender además a diversificar tus ingresos mientras contribuyes a la calidad de vida de más personas, no te vayas y prepárate para tomar notas, para inspirarte y para poder descubrir cómo es que el mundo digital hoy en día es nuestro aliado en el camino del emprendimiento en salud mental. Voy a comenzar hablando de las experiencias gamificadas, y esto es algo que a mí me fascina porque tiene que ver con lo que es el uso de la tecnología para la intervención educativa y terapéutica. Y las experiencias gamificadas son el uso de plataformas o espacios digitales interactivos donde podemos ayudar a las personas a desarrollar y nutrir ciertas habilidades que les permitan tener un mejor desenvolvimiento como personas, un mejor estado emocional y cognitivo y también mejorar sus relaciones interpersonales. Hoy en día la mayoría de personas usamos aplicaciones más allá de las redes sociales. Podemos encontrar aplicaciones para realizar ejercicios de relajación, de meditación, aplicaciones que nos ayudan a registrar nuestros hábitos y rutinas de sueño y a medir la calidad de ese sueño. Entonces, hablar de experiencias gamificadas en este contexto de salud mental tiene que ver con el desarrollo de plataformas, páginas web o aplicaciones que permitan a las personas llevar un monitoreo de su estado emocional, de sus comportamientos, de sus hábitos, pero también poner en práctica ciertas habilidades cognitivas y sociales. Por poner un ejemplo, pensemos en una aplicación que está enfocada en trabajar habilidades sociales con adolescentes o en trabajar toma de decisiones. Este tipo de aplicaciones lo que pueden hacer es ofrecer diferentes
situaciones en las que el adolescente o el adulto tiene que tomar decisiones y poder elegir entre diferentes opciones para saber cómo podría reaccionar ante determinado contexto. Entonces lo que la aplicación va a hacer es brindarle al adolescente una retroalimentación sobre la respuesta que dio. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Cuáles podrían ser tal vez conductas o actitudes que sean asertivas si es que la elección que hizo no va a ser tan adecuada de acuerdo al contexto en el que se encuentra? Pero también podemos tener otras aplicaciones que están enfocadas, como te decía, en no solamente manejar habilidades sociales, saber reaccionar ante cierto tipo de interacciones o cómo identificar o entender el contexto en el que la persona se encuentra, sino también que están enfocadas en el desarrollo de habilidades cognitivas. Hoy en día hay muchas plataformas que ofrecen diferentes ejercicios o actividades cognitivas que van a favorecer el entrenamiento de diversas habilidades como la atención, la memoria de trabajo, el razonamiento, y hay grandes cantidades de personas en general que hacemos uso de ese tipo de aplicaciones cognitivas. Una de ellas, muy conocida, es Cogni. Cogni es una plataforma, una aplicación que puedes descargar en el celular donde puedes realizar diferentes ejercicios cognitivos. Te va midiendo el tiempo, va evaluando también tus avances o tus progresos y vas estableciendo metas. Entonces, como psicólogos, nuestro trabajo va mucho más allá de solo brindar consultas, ya sea presenciales o virtuales. El desarrollo de dispositivos y de aplicaciones que ayuden a personas que probablemente a lo mejor han tenido algún accidente o lesión cerebral, un accidente cerebrovascular, que tal vez por cuestiones neurológicas como deterioro cognitivo, como tal vez trastornos del neurodesarrollo como TDAH, trastornos de aprendizaje, tienen ciertos retos en el desarrollo de estas habilidades cognitivas o funciones ejecutivas, pues es clave el contar no solamente con el apoyo en la terapia, sino también con recursos digitales que puedan ser de fácil acceso, que además puedan tenerlos al alcance de su mano, que desde casa puedan realizar este tipo de prácticas. Y eso me lleva a que tal vez no todos los profesionales tenemos grandes habilidades tecnológicas, aunque hoy en día hay muchos recursos, muchas páginas web, muchos programas que nos van a permitir y donde podemos aprender a desarrollar este tipo de tecnología de manera muy sencilla. También podemos adaptarlo a otras modalidades como cuadernillos terapéuticos o cuadernillos de trabajo para poder realizar este tipo de actividades cognitivas. Entonces, cuando hablamos de experiencias gamificadas, me refiero a este uso de la tecnología con componentes de la terapia psicológica o de algunos enfoques educativos que permitan a las personas pues poder poner en práctica estas habilidades, pero también, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones o programas que permitan llevar un registro. Hoy en día tenemos muchas plataformas, Notion, por ejemplo, que más allá de la planificación, que es muy útil para estas cuestiones de planificar, organizar, priorizar actividades y rutinas, sobre todo en el enfoque laboral, haciendo uso de este tipo de herramientas en la vida diaria, podemos llevar un registro de hábitos alimenticios, hábitos de sueño, rutinas y hábitos de higiene. También hablamos de actividades de esparcimiento, ejercicios de meditación, es decir, que la persona pueda llevar un registro de los avances y progresos o mejorías que está teniendo en su vida diaria y que forman parte de pues, un programa integral de tratamiento. Sabemos que la terapia psicológica no se queda solo en la consulta. Debemos trabajar una vez que salimos de la sesión con el terapeuta. Entonces, el tener aplicaciones, programas que nos permitan llevar autorregistros, que son muy usados en terapia cognitivo-conductual,
nos permite ir evaluando los propios avances. Entonces, la persona que tal vez por algún motivo no tiene acceso u oportunidad de asistir a una consulta de manera presencial o virtual, pero tiene a su alcance una aplicación, un recurso digital que le permita ir monitoreando su progreso, tal vez también recibir retroalimentación por parte del programa de la aplicación en donde está llevando sus registros, puede ser también un gran paso para comenzar a cuidar de su salud integral y de su salud mental también, porque no solo hablamos de registros de conductas, sino también registros de pensamientos, de emociones, de estados emocionales, de sentimientos. Y hoy en día las aplicaciones de inteligencia artificial terapéutica, aunque no lo queramos aceptar, aunque es algo que todavía nos cuesta asimilar, pero existen plataformas y aplicaciones donde la persona puede contactar con un chatbot y el chatbot le responde ayudándole con un esquema de terapia cognitivo-conductual, le propone ejercicios terapéuticos, ejercicios de reestructuración cognitiva, técnicas de relajación, entre otras del enfoque cognitivo-conductual, para personas que requieren una ayuda inmediata y que en ese momento tal vez no pueden acudir a una consulta. Entonces, pensemos, si estas tecnologías ya existen, ya se está haciendo uso de este tipo de aplicaciones, de recursos, ¿por qué no nosotros en nuestros países, en nuestros estados, podemos empezar a desarrollar también este tipo de tecnologías? Tal vez no solo por nuestra cuenta, sino también colaborando con otros especialistas de otras áreas de la educación, de la informática, de la tecnología y haciendo uso de las herramientas digitales que ya existen y que están disponibles para nosotros. Para hacer uso de ellas, muchas herramientas digitales son gratuitas y te permiten desarrollar tus propios proyectos. Algunas otras tienes que pagar cierta cuota para empezar a diseñar tus programas, pero sea cual sea la opción que tú elijas, lo importante es tener claro un objetivo y saber cuáles van a ser los beneficios que tú le puedes brindar a las personas que sean usuarias de estos dispositivos, de estas aplicaciones o de estos programas tecnológicos. Ahora, yo te decía que no todo se reduce a dar cursos en línea o a dar terapia virtual, sino que también hay otras modalidades de trabajar de manera remota. Una de ellas son los círculos de estudio. No todas las personas tienen la intención de tomar un curso y tampoco es su meta certificarse u obtener un diploma, una constancia sobre algo. Pero sí, hay muchos que están buscando aprender y pulir habilidades en ciertas áreas. Hoy en día están tomando mucha fuerza los círculos de lectura, los círculos de estudio, para poder dialogar sobre temas específicos. Pensemos, por ejemplo, en un círculo de estudio donde solamente dialogamos sobre temas relacionados con conductas adaptativas en personas con discapacidad. Entonces, cada semana o cada 15 días se pueden programar reuniones de diálogo donde cada quien aporte un tema o donde hay un monitor, que son más como estas masterminds, que son reuniones colaborativas donde se dialoga, donde se ponen sobre la mesa diferentes problemáticas y se pueden ir abonando estrategias o recursos que puedan favorecer la mejoría del desempeño de los profesionales en sus áreas, pero también como beneficio para los pacientes que ellos atienden. Entonces, hablamos de estos círculos donde varios profesionales se reúnen para estudiar todo lo relacionado con un tema en particular y que obviamente, si es tu intención hacerlo, no es necesario que tú abras una academia o que tengas un instituto para realizar este tipo de reuniones de aprendizaje o reuniones de estudio, pero sí es suficiente con que tengas determinada una temática específica, un grupo de profesionales o incluso estos grupos de padres de familia que tienen tal vez hijos o hijas que están viviendo un proceso de duelo o que tienen TDAH o que tienen alguna dificultad de conducta
Y entonces, bueno, de acuerdo a estas características en tu grupo, puedan dialogar e indagar más sobre un tema. Cuando hablamos de estos grupos de estudio, no nos referimos a estas escuelas para padres donde brindamos más como cierto tipo de contención emocional, sino que son grupos que están enfocados meramente a conocer más sobre ciertas condiciones y que el aprender sobre estas condiciones neurológicas, psicológicas, comportamentales permita llevar a la práctica diaria, al hogar, el desarrollo de más habilidades que permitan o que favorezcan la calidad de vida de esas personas. Ahora, cuando hablamos de estos grupos de estudio de profesionales, pues siempre es lo ideal que haya un profesional que guía la conversación, que va brindando la orientación y la retroalimentación, pero sobre todo también algo que lo hace muy enriquecedor es que tenga un enfoque participativo, donde los integrantes que se han suscrito o que han decidido integrarse a este grupo de estudio no solamente pagan una cuota para escuchar lo que tienes que decir, sino que también puedan hacer aportaciones donde puedan interactuar con otros colegas, incluso hacer networking y poder realizar proyectos en conjunto. Entonces, este tipo de círculos donde se reúnen profesionales para dialogar sobre temas específicos relacionados con su área, va a contribuir también a crear redes profesionales donde conozcas a otras personas del ámbito de la salud o de la educación o del área en el que tú estás, que están interesadas y que están trabajando determinada área y que eso en conjunto les pueda ayudar a crecer. Otro de los emprendimientos que están teniendo muchísimo auge en los últimos años son los podcasts por suscripción. Como tú sabes, hay podcasts que son de acceso abierto, como este. Cualquier persona puede escuchar el episodio. Sin embargo, hay podcasts que tienen cierta exclusividad, donde puedes escuchar algunos capítulos que son abiertos, que son de libre acceso, pero otros que solamente a través de pagando una suscripción tú puedes acceder a ese contenido. Aquí lo importante cuando tú vas a desarrollar un podcast es que tengas bien claro quién es tu audiencia principal, cuál es ese valor agregado que tú le puedes ofrecer a diferencia de escucharte en una modalidad gratuita. Porque pensemos, ¿qué haría que una persona que te escucha elija la opción de pago si tiene la opción gratuita? O sea, si te puede escuchar las veces que quiera en los episodios gratuitos que tú liberas, o puede de pronto ver tu contenido en redes sociales, ¿qué es lo que le haría tomar la decisión de pagar por escuchar episodios exclusivos contigo? Entonces, el identificar tu audiencia, tener muy claras las temáticas, los objetivos y las aportaciones que tu podcast puede dar, y además saber cuál es el valor agregado al que no todos pueden tener acceso porque es un conocimiento, digamos, más especializado, es una información pues más privada que solo se maneja con un grupo selecto de personas que han elegido ser parte de esa comunidad de personas que pagan una suscripción. Es ahí en donde radica esta diferenciación, este factor diferencial entre tú y otros muchos productores de podcast, muchos otros programas, canales, redes sociales que ofrecen programas similares, pero que a ti te diferencian de todos ellos y que por tanto las personas quieren tener esa exclusividad contigo, poder escuchar esos episodios a los que otras personas no tienen acceso. Si te interesa más, por ejemplo, de este tema, cómo aterrizar la idea de un podcast, cómo llevarla a la acción, cómo grabar, cómo subir tus episodios a plataformas, en Neuroexplora tengo una clase donde es una clase completa, donde yo les explico todo el proceso para diseñar, crear, realizar y publicar episodios de tu podcast. Entonces, pues yo dejo la invitación abierta y ya tú decides si quieres que ese sea uno de tus negocios digitales. Ahora, uno de los emprendimientos digitales que a mí en lo personal me está encantando muchísimo son los retos virtuales. Seguro tú has visto mucho en redes sociales que hay influencers, creadores de contenido que comparten suscripciones a retos virtuales. Estos retos tienen una corta duración,
Generalmente son retos que duran de 7 a 21 o 30 días con objetivos muy bien estructurados, muy específicos, alcanzables, pero que al final se convierte en una meta global. Entonces, yo en este momento estoy pensando en los diferentes sectores o grupos etarios con los que los profesionales de la salud podemos trabajar. Y pienso, por ejemplo, que si trabajas con niñas y niños, podrías crear retos virtuales dirigidos tanto a las niñas y niños o adolescentes como a sus padres. Por ejemplo, un reto de 7 días con inteligencia emocional, en el que los niños se involucran realizando algunas actividades lúdicas, actividades sociales, donde pongan en práctica habilidades sociales, o también retos que involucran a los padres, donde puedan gestionar de manera asertiva los conflictos que de pronto surgen, como en todas las familias, en estos entornos de crianza. Y hablando de crianza, también podemos hacer retos específicos, como por ejemplo 7 días sin peleas ni castigos, o 7 días sin gritos en el hogar. También podemos hablar de 7 días sin pantallas, y eso suena como bastante contradictorio, porque diríamos, ¿cómo vamos a hacer un reto sin pantallas si el reto es digital? Claro, pero es que el reto digital solo implica que la persona tenga que conectarse o entrar a la plataforma por unos breves minutos, seguir pues esa mentoría, esas indicaciones que se aportan para el reto del día, y no es necesario estar en línea por horas. La característica principal de estos retos es que, como te decía, son de corta duración, tienen objetivos específicos, una meta grande a lograr, un objetivo general alcanzar a lo largo de todo ese reto, pero también las tareas que se van asignando día por día son cortitas, consisten en una explicación breve, puede ser de 10, 15, por mucho 20 minutos. En algunos retos te dan un material de trabajo que puedes imprimir, que puedes usar de forma digital, o te asignan una tarea a cumplir cada día y tú vas subiendo tu evidencia de que estás logrando cumplir con ese reto. Entonces, a muchas personas que les puede costar despegar y animarse a realizar alguna modificación en su rutina diaria, generar hábitos nuevos en su vida, el unirse a un reto puede hacer toda la diferencia. Pensemos, por ejemplo, en mamás y papás que les cuesta tomar decisiones y poner límites a sus hijos. Entonces, poner un reto o asignar un reto de 14 días donde mamá y papá toman el control, donde ya no dejamos esta permisividad, donde los niños hacen lo que quieren, o al contrario, donde dejamos de querer controlar, dejamos de querer manipular a los niños. Entonces eso, como mamá o papá, hace una gran diferencia, porque tienes el compromiso diario de realizar una pequeña acción que cambie la estructura de lo que has estado haciendo día con día. Ahora pensemos en otros retos. Por ejemplo, algo que me vas a escuchar seguro hablar en muchos de los episodios es el trabajo con adultos mayores. Creo que el trabajo con adultos mayores es muy olvidado, está muy relegado, pero es una población que necesita mucha atención en cuanto a cuestiones emocionales, habilidades adaptativas o de la vida diaria, también en actividades de recreación o esparcimiento, y sobre todo habilidades cognitivas. Entonces, tal vez hacer un reto de gratitud para personas adultas mayores pudiera ser algo que los motive a día con día, tener pues algo que agradecer, hacer algún ejercicio de gratitud, ya sea escribir en un diario, hacer una lista, estar en interacción con alguna persona, escribir una carta, hacer un ejercicio de meditación. En fin, hay muchas actividades que tú pudieras integrar en un reto de gratitud para adultos mayores. También podríamos hacer un reto de reforzamiento cognitivo o de habilidades cognitivas, donde podamos ir ayudándoles a desarrollar esas habilidades que con la edad se van deteriorando. Y en fin, podríamos hacer muchas más actividades con esta población. Ahora, si trabajas más con adolescentes o adultos jóvenes, yo estaba pensando tal vez en trabajar un reto de autoestima o de amor propio,
un reto de autoaceptación, tal vez un reto de afirmaciones positivas diarias durante 21 días. Eso hace mucho la diferencia. El lenguaje que utilizamos, la forma en que nos hablamos, define mucho nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, nuestras interacciones sociales. ¿Por qué no hacer un reto de 7, 14, 21 días donde las personas puedan todos los días hacer una pequeña tarea que contribuya a mejorar su relación consigo misma, su relación con los demás, su comunicación, su autoconcepto? Y esto, pues al final de cuentas, estamos buscando generar un beneficio a nivel individual, pero también a nivel social, a nivel colectivo. Y bueno, finalmente, un negocio digital que no puede faltar son los software para gestión de consultorios. Hoy en día, algo que se distribuye muchísimo y que es súper indispensable a nivel digital son programas o aplicaciones, incluso formularios, documentos u hojas de Excel que nos permitan tener un mejor control de los pacientes, las evaluaciones, los diagnósticos, la agenda de citas, los expedientes, y todo en un mismo lugar, donde no tengas que estar lidiando con la privacidad, la confidencialidad, sino que tú como profesional tengas un software que te permita agrupar todo eso y poder tener esa confianza de que toda tu documentación respecto a tus pacientes está respaldada. Entonces podemos encontrar dentro de estos negocios digitales en línea, si tú buscas, vas a encontrar software para gestión de consultorios, para gestión de guarderías, de escuelas preescolares, para gestión de pacientes, en fin. Hay gran cantidad de este tipo de servicios, no todos disponibles en nuestros países. Entonces, es una gran área que todavía falta mucho por descubrir, pero que si tú ya has trabajado antes, tal vez en actividades administrativas, si ya has tenido tu consultorio, si has trabajado en algún negocio y te das cuenta cuáles son las necesidades que los consultorios o los negocios tienen, desde la gestión de la agenda, el manejo de las finanzas, una correcta gestión administrativa, el manejo de expedientes. Entonces puedes desarrollar programas, aplicaciones, plantillas, y de hecho plantillas en Notion, también hay muchísimas, para la gestión de consultorios, y esos son productos digitales, aplicaciones o plataformas que también se distribuyen con un precio, ya sea un precio único, un precio de suscripción, donde la persona pueda seguir haciendo uso de este tipo de herramientas pagando una cuota mensual. Entonces, como tú te das cuenta, hay muchas opciones, y creo yo que más que el tipo de emprendimiento que tú elijas, también tiene que ver con cuánta creatividad tú tienes para brindar una oferta única, un recurso, un producto que te haga diferenciarte de los demás, que puede haber muchos productos y servicios similares, pero sin embargo tú tienes la capacidad de ofrecer algo que hace la diferencia, algo que contribuye a una población en particular, que es eso a lo que le llamamos nicho, ese grupo de personas que están buscando algo en específico y que tú se lo puedes ofrecer a través de un recurso digital. Y así llegamos al final de este episodio. Si a ti te emocionó tanto como a mí poder descubrir cuáles son esos negocios que hoy en día son tendencia en el ámbito digital de la salud mental y la educación, pues espero que compartas esto que has aprendido hoy, que lo pongas en práctica y sobre todo que sigas aprendiendo, que te animes a dar ese paso, porque yo sé que al principio puede sonar algo descabellado. Tenemos una idea de que para poder ejercer nuestra profesión, la única opción es dar consultas, y hoy te das cuenta que la psicología va más allá, y claro que pues es
es indispensable saber cómo trabajar con las personas, tener esta experiencia directa en el trato con pacientes, pero si tú te das cuenta que tal vez no necesariamente esto es lo tuyo, que tú estudiaste psicología, pero hay otras áreas que también te encantan, como por ejemplo la comunicación, los recursos digitales o la tecnología, la psicología se puede adaptar muy bien también a esos otros intereses. Así que si tú quieres aprender más de esto, más de emprendimiento, más de psicología, neuropsicología, tecnología educativa, te invito a que te unas a mi membresía Neuroexplora. Tenemos muchas clases donde te hablo de estos temas más a detalle, pero sobre todo aterrizamos en plataformas, programas, metodologías para poder implementar todo esto, porque podríamos decir, bueno, yo quiero tener un podcast, quiero hacer un reto virtual, quiero vender productos digitales, pero ¿en dónde lo hago? ¿Cómo comienzo? Pues en Neuroexplora tenemos clases y te quiero recomendar 3 clases que puedes ver inmediatamente cuando activas tu suscripción. Tienes acceso a todo el contenido, pero hay 3 clases en particular. La primera es Crea tu podcast desde cero, donde te decía, yo te comparto cómo aterrizar esa idea y pasar solamente de un proyecto que tienes pensado a la implementación y a publicarlo ya en plataformas donde otras personas puedan comenzar a escucharte y sobre todo también ideas para monetizarlo. Tenemos otra clase que se llama Crea tu tienda en línea. Te enseño plataformas y aplicaciones que puedes utilizar para poder vender tus propios productos o servicios digitales. Y también tenemos una clase sobre crear tu emprendimiento digital en salud mental o educación. Y ahí vamos a ver muchas plataformas, muchos programas específicos que puedes utilizar que son gratuitos, de bajo costo y sobre todo algo que a mí me encanta, que es el uso de la inteligencia artificial para potenciar eso que ya sabemos hacer, porque hoy en día el conocer sobre inteligencia artificial nos va a abrir muchísimas puertas y nos va a hacer conocer posibilidades que no sabíamos que existían. Entonces yo te espero en Neuroexplora. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas suscribir, ser parte de estas clases y tener la oportunidad también de que tengamos cursos en vivo donde puedas seguir aprendiendo e implementando más de esto que ya estamos aprendiendo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Emprende tu Consultorio.